Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado, 21 de abril 2018. Estoy situado frente a las colosales y portentosas ruinas de la ciudad más grande y antigua de América. A mi izquierda, la pirámide del Sol y a mi derecha, la pirámide de la Luna. Esto es la gran capital de Mesoamérica. Tiene una historia que se adentra en el siglo I antes de Cristo, que fue cuando algunos antiguos pobladores del Valle de México crearon lo que en su origen fue un centro ceremonial. El sistema de lagos era enorme. 11 lagunas, algunas de agua salada, como el lago de Jaltocan y el lago de Texcoco, y otras de agua dulce, como el lago de Chalco y el de Xochimilco. Hacia el siglo I antes de Cristo había habido una gran erupción volcánica al sur de los lagos, que había destruido la población más importante, que era el sitio arqueológico de Cuicuilco, un importante asentamiento en el siglo I antes de Cristo. Hubo una gran emigración de gente que, viviendo en la región del sur, vino al norte, cruzando los lagos. Aquí, en un pequeño promontorio, está Teotihuacán. Hacia el norte, el Cerro Gordo, y hacia el sur, el Cerro de Patlachique. La zona arqueológica queda exactamente en medio de estas dos montañas. Cerca de aquí están minas de obsidiana prodigiosa. Y la obsidiana era un material muy estratégico e importante en el siglo I, porque era el material de la guerra. Las armas se hacían de obsidiana. En una investigación de la Universidad de Columbia en Nueva York, se descubrió que bien tallada la obsidiana puede ser mucho más filosa que el acero quirúrgico. Y esto lo sabían los teotihuacanos, quienes también sabían tallar la obsidiana. Por lo tanto, aquí se generó un inmenso mercado de armas y se empezaron a exportar desde Teotihuacán una gran cantidad de objetos hechos de obsidiana. Para el siglo I después de Cristo, la población había crecido. Había aquí entre 30,000 y 40,000 personas que vivían de los cultivos de obsidiana. Pero también en el sitio que vemos, que es la pirámide del Sol, había un centro de adoración a los dioses de la lluvia y del agua. Las deidades más importantes de Teotihuacán fueron las deidades del agua. Tlaloc, el dios de las tormentas y las lluvias, y Chalchiuticue, la diosa de los ríos y de las lagunas. Por lo tanto, Teotihuacán tenía todo para crecer en una gran industria basada en el trabajo de la piedra. Tenía una rica economía de las chinampas y chinamperas que se encontraban a menos de 1 kilómetro de aquí, en donde se producían grandes hortalizas. Y además, este era un centro ceremonial de grande importancia. Por lo tanto, la ciudad empezó a crecer de manera impactante a partir del año 100 después de Cristo. Y en el año 150 había tal riqueza que se empezó la construcción de este edificio. La pirámide del Sol, a diferencia de la pirámide de la Luna, está hecha en una sola fase constructiva que ocurrió entre el año 150 y el 200 después de Cristo. Hay una caverna en su interior que fue tallada hacia la fase Jolalpan,
en el año 350. La caverna tiene más de 100 metros de profundidad y llega hasta la parte de la cúspide del edificio. La pirámide del Sol tiene 65 metros de altura y una planta cuadrada de 224.3 metros. Es perfectamente cuadrangular y está alineada en cardios y decumanos con una prodigiosa capacidad de acuerdo al norte magnético. Por lo tanto, la ciudad de Teotihuacán era una ciudad trazada a cordeles norte, sur, este, oeste. Todas sus plazas, calles, avenidas, palacios, templos, centros administrativos, mercados, áreas de habitación estaban siguiendo esta plantilla. Esta ciudad es inmensa. Tiene 22 kilómetros cuadrados de desplante y estaba dividido en 4 enormes barrios. Estamos, de hecho, no desplazados hacia el centro, sino en el extremo norte. La pirámide de la Luna es mucho más pequeña. La pueden ver en este momento. Y es una pirámide que tiene 45 metros de altura, 170 en una de sus bases y 180 metros en la otra. A diferencia de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna se hizo en 6 diferentes etapas constructivas. La primera hacia el año 50 después de Cristo y la última hacia el 420 después de Cristo. Es importante decir que las pirámides eran montañas sagradas, las montañas sagradas del agua, en donde se veneraban a dioses masculinos y femeninos. La pirámide de la Luna es femenina y la pirámide del Sol es masculina. ¿Pero por qué se llama pirámide del Sol y pirámide de la Luna? ¿Eso significaría que se adoraban al Sol y a la Luna? No, esto es falso y no tiene nada que ver con el lugar. Los nombres fueron impuestos por los aztecas cuando visitaron este lugar. Los aztecas peregrinaban desde Tenochtitlan a este sitio y hacían excavaciones. De acuerdo a las investigaciones del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, se han podido encontrar piezas teotihuacanas tomadas del interior de las excavaciones que los aztecas hicieron aquí en el siglo XVI. Ellos le dieron el nombre a este sitio, le llamaron Teotihuacán, la ciudad o el lugar de los dioses. ¿Por qué pensaron que estas edificaciones tan majestuosas no podían tener un origen humano, sino un origen divino? Y llamaron a esta enorme calzada que tiene 6 kilómetros de largo la avenida Micaotle, que en lengua náhuatl significa calle de los muertos. ¿Por qué pensaban que todas las prominencias que vemos, todos los edificios, eran tumbas de antiguos reyes que habían gobernado esta ciudad? Teotihuacán en realidad no tenía ese nombre, pero desconocemos el nombre verdadero de la ciudad y el nombre verdadero de sus habitantes. Decimos que aquí vivieron los teotihuacanos, pero en realidad nadie sabe el nombre de los habitantes de esta ciudad. Lo que sí sabemos es que fue una ciudad inmensa que llegó a tener 200,000 habitantes, que fue un gran centro político, militar y religioso, y que su influencia llegó a lugares tan distantes como Caminalhuyuc, en Guatemala. Lo que la arqueología nos ha podido decir, sin lugar a equivocarnos, es que esta fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época y que floreció entre el año 100 después de Cristo y el año 550 también después de Cristo. Por lo tanto, Teotihuacán llegó a ser la metrópoli más grande de Mesoamérica en el periodo clásico. La influencia de los teotihuacanos se sintió
en toda el área de Veracruz, en la cultura huasteca y totonaca, en la costa del Pacífico, en la región de Mezcala, en todos los valles centrales, en el istmo de Tehuantepec y en Monte Albán, y por supuesto en las distantes regiones de Chiapas y Guatemala. Alguna vez se dijo que en esta ciudad vivía gente pacífica, pero no es así. Era la cabeza de un imperio militarista que tenía enormes y formidables ejércitos que tenían su cuartel general en una región que está a 3 kilómetros de aquí y que hoy se conoce con el nombre de la Ciudadela, en donde se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl. Sabemos que las regiones del sur de la ciudad eran acantonamientos militares y que el ejército teotihuacano estaba asentado allá, que probablemente había 2 órdenes militares, como los aztecas, los caballeros tigre y los caballeros águila. Recientes investigaciones y excavaciones han revelado que también allá hay otro túnel que fue hecho por los teotihuacanos hacia el año 350 y que va hasta el eje de la gran pirámide de Quetzalcóatl, otra de las deidades importantes del panteón teotihuacano. La ciudad de Teotihuacán tenía, además de estos centros ceremoniales, grandes fábricas, más de 900, donde se hacía cerámica, textiles, armas, en donde también se confeccionaban toda clase de utensilios para la vida cotidiana. Imaginen ustedes lo que era alimentar 200,000 bocas diarias. Además, este era un centro hegemónico y político, la cabeza de un imperio probablemente tan poderoso y extendido como el de los aztecas. Sin embargo, esta ciudad sigue siendo la dueña de muchos secretos y muchos misterios que no nos ha querido revelar. Una de las cosas sorprendentes es que todas las pirámides de Teotihuacán tienen tumbas tanto de niños como de adultos. En el caso de la pirámide de la Luna, hay tumbas de niños que aparentemente fueron sacrificados a Tlaloc y colocados en las 4 esquinas. En el caso de la Ciudadela y las pirámides como la de Quetzalcóatl, ya se han descubierto cientos de tumbas, cientos de entierros que aparentemente están conectados con situaciones militares y con la vida militar. Probablemente fueran ahí sepultados grandes generales, militares y gente de la guerra. Pero también probablemente se sacrificó a grandes generales y reyes, inclusive de otras ciudades importantes de Mesoamérica. En cuanto a la pirámide de la Luna, también encierra una gran variedad de secretos y de tumbas. La mayoría de las tumbas son tumbas masculinas. Casi todos los sacrificios que hemos descubierto tienen que ver con ritos en donde los sacrificios son de varones, a veces jóvenes adultos y a veces niños, pero a veces también personas de 40 años o más. Todo esto es un misterio, pero tiene claro origen ritual y ceremonial, parte de la religión de los teotihuacanos, parte de sus creencias, ya que estos personajes sacrificados pudieron ser grandes señores de Teotihuacán o inclusive reyes vencidos, pero esto se irá aclarando con el tiempo. Lo importante es que aquí sí se practicaban los sacrificios humanos y que esta gran ciudad fue durante 500 años la más importante ciudad del continente americano. Y
además un enorme centro de civilización, ya que los teotihuacanos practicaban todas las artes, de manera delirante la pintura mural, ya que a pesar de la forma que hoy presentan las pirámides, originalmente estas no se verían así. Le voy a pedir a la cámara que haga un recorrido rápido para mirar la calle de los Muertos, la Plaza de la Luna, la Pirámide de la Luna, la Plaza del Sol y la Pirámide del Sol. Lo primero que observamos es que en todos los casos los edificios muestran la piedra con la que fueron construidos. Todos estos edificios fueron hechos a mano y construidos con piedras. En el año 1908, el arqueólogo Leopoldo Batres, que fue el primero que hizo excavaciones sistemáticas en Teotihuacán, ordenó que se quitara toda la maleza que cubría la pirámide del Sol para saber si era realmente una pirámide o simplemente un cerro cubierto de maleza. Leopoldo Batres era una persona muy poderosa en su tiempo, ya que era yerno del dictador de México, Porfirio Díaz. Batres, con todo el poder del Estado mexicano, vino aquí y excavó, pero no fue muy meticuloso. Utilizó a veces criterios científicos equivocados y eso hizo que se alteraran muchos de los edificios de manera inconveniente. Fue hasta las exploraciones y excavaciones de Gamio en 1922 que se hizo una verdadera sistemática científica de una correcta excavación. Lo que vemos es, en realidad, muros de piedra. Pero lo que los teotihuacanos edificaron aquí no fue esto. No se trataba de que se vieran las piedras, sino por el contrario, la piedra era ocultada por una espesa capa hasta de 4 pulgadas de estuco blanco. Este estuco, que era blanqueado con cal, después era pintado por completo, con escenas multicolores y maravillosas de toda la fauna, la flora y la mitología de los pueblos teotihuacanos. Por lo tanto, lo que vemos nunca lo vieron los teotihuacanos. Lo que ellos veían era multicoloridad. Las pinturas que cubrían todos los edificios sin excepción estaban hechos con colores naif, es decir, tonos intensos de amarillos, verdes, rojos y blancos, en donde siempre predominó el color terracota que se obtenía del cinabrio. Es decir, que esta era una ciudad de colores, cubierta por murales maravillosos. Lo sabemos porque por accidente se conserva uno de estos murales. Muy cerca de aquí, donde se ve ese techo, está el mural del Puma, que es el único vestigio conservado de la fachada y muestra original de cómo eran las paredes de las pirámides y de los templos. Por lo tanto, cuando vengan a Teotihuacán, hay que llegar hasta ese techo y contemplar este mural del año 300 después de Cristo, que es una pieza original hecha por los teotihuacanos sobre estuco fresco. El hecho de que las pinturas se hicieran al fresco permitía que los colores entraran en el yeso y se mantuvieran firmes, aun a pesar de los impactos de los rayos solares. El fresco aún conserva el colorido original amarillo del Puma y todavía se puede ver gran parte de la decoración de chalchitlicues, ya que los chalchitlicues eran círculos verdes que aludían a la piedra malaquita o jade falso
con que los teotihuacanos adornaban sus máscaras y que se tenía como símbolo de lo precioso y también de lo acuático. Por lo tanto, es importante saber cuál es el aspecto verdadero de estos edificios majestuosos. Imagínenselos repletos de colores, deslumbrantes, majestuosos, en color cinabrio y en colores ocres, y también verdes y azules. Verdaderamente bello y deslumbrante era el paisaje de Teotihuacán. Amigos, gracias por acompañarme. Los señores de la autoridad me están indicando que ya me vaya y voy a hacerles caso. Gracias por haberme acompañado en este canal cultural. Y por supuesto los invito a venir a Teotihuacán. Y les recuerdo que yo estaré viniendo los 3 últimos domingos del mes de mayo. Las personas que estén interesadas en que los guíe y sea su voz en este espacio, marquen los teléfonos 5520-0224 y el 5610-0069 para inscribirse y hacer sus reservaciones en las 3 visitas guiadas que ocurrirán los 3 últimos domingos de mayo. Gracias, amigos, por acompañarme en esta emisión, en esta transmisión del día de hoy, por el canal de YouTube y también el espacio de Facebook. Muchas gracias por acompañarme en esta visita y recuerden, el mejor mes para visitar Teotihuacán es el mes de mayo, ya que hay nubes pero no hay lluvia y disfrutamos, por supuesto, de un extraordinario periodo seco, ya que después de junio aquí llueve diario. Amigos, muchas gracias, muy buenas tardes y sigan aquí acompañándome en el canal de Pepe Cruz. Por su atención, infinitas gracias y hasta siempre. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo en Teotihuacán. Muy buenas tardes y recuerden marcar al teléfono para asegurar su espacio y venir a Teotihuacán conmigo. Buenas tardes, amigos. Gracias.